Bueno, pues ya llegamos a la playa. Y para que os hagáis una idea, está petadísima de gente. Ya vaya. Y respecto al agua aquí en Japón, pues como podéis ver es bastante limpia y está fresquita, lo cual es un gran puntazo, porque con el día de calor que hace, que el agua está así es un gustazo de la hostia. ¿Qué diferencia hay con respecto a las playas de España? Bueno, la principal es que aquí mucha gente lleva camisetas. Están metidos en el agua y están por la arena y están con camisetas. Para el que no lo sepa, pues esa es una de las grandes diferencias. Pero tanto niños como mayores. Hay algunos japoneses que no llevan camisetas y luego estamos los guiris. Los guiris no llevamos camiseta. Y luego una cosa que me sorprende bastante es que puedes ver a japonesas con bikini. No, esta no lleva bikini. Bikini Kitenayo, ¿eh? Así que nada, vamos a dar un paseíto por la playa y a ver a dónde nos llevan los pasos. Tenemos aquí una sandía, para ver si nos la comemos por el camino, pero no tenemos cuchillo. Me lo dejé en el coche y estamos buscando a ver si hay alguna familia que tenga cuchillo para cortarla e ir comiéndola. Si no, la vamos a tener que comer a lo burro. Pero bueno. Y nada, ¿qué os puedo decir de este sitio? Pues la playa la verdad es que están a tomar por culo con respecto a donde yo vivo, en Osaka. Está como unas 3 horas. Es como coger e irte a, yo qué sé, que alguien de Zamora o la Alba o la Enol. Como si os vais a Asturias un día así de guays, solamente para ir a la playa. Supongo que la gente que no tiene playa no le queda otra y es lo que hace. Eso, se van a la piscina. Ay. Madre mía, cuántas papas. Otra cosa a destacar es la arena. La arena, como más bien arenas movedizas. Puto niño de mierda. ¿Eh? ¿Yuka? Puto niño. ¿Puto niño? Eso haga aquí. Y nada, pues los voy dejando con... de lo que yo me voy encontrando y que os puede servir a vosotros también como referente. Y no parece que haya nadie con un puto cuchillo. Va a estar jodida la cosa. Uy, aquí los salvavidas, mirad qué pinta lleva. No sé dónde lo habrá sacado. Os voy a dejar también vistas de la otra zona.
nada, pues eso, que esto es maravilloso. La pena es que no tenemos tiempo para estar aquí más tiempo en la playa esta. Enseguida tendremos que volver para entregar el coche. Pero bueno, supongo que ya habrá otra ocasión en la que pueda volver. Y por lo menos ahora ya sé dónde está la playa. Y vosotros, si queréis visitar playa, pues ya sabéis también dónde ir. Shirahama. El parking, eso sí, la mayoría están a 1500, 2000 yenes. Nosotros tuvimos suerte y nos metimos en un parking que hay donde un Daiso. Y son, no sé si eran 300 yenes media hora o 200 yenes media hora. Con lo cual sale bastante rentable. Sale baratillo. Un gran puntazo. Así que nada, este es mi viaje a la playa. Y esto es una playa en Japón. No hay mucho más que decir. Pronto nos iremos ya. Nai funai, ¿eh? Ay. Mendo kusai.